tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos, bienvenidas a través de esta estación, su estación favorita, Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza, a este su programa Creciendo en la Gracia. Ya estamos aquí también a través del video en vivo en la plataforma Facebook. Le doy la más cordial bienvenida a todos los que están conectados y desde luego a ti que vas en tu carro, a ti que nos sintonizas a través pues de tu radio. Estamos en tu casa o estamos en tu trabajo por el app. Gracias por sintonizarte. Y bueno, pues a lo largo de la semana hemos estado hablando y planteándonos la pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Porque sabemos muy bien, ¿verdad? Sabemos muy bien cuál es nuestra voluntad. Nuestra voluntad, pues, es aquello de cómo te gustaría que fuera la vida, una vida sin problemas, una vida sin enfermedad, una vida sin sufrimiento. Queremos ser felices, pero queremos ser felices con todo lo que este mundo nos vende como felicidad. Y bueno, esta vida sería para muchas personas pues la vida de sus sueños, imagínate, sin enfermedad, sin nadie que te dé problemas, vivir totalmente para ti, para tus sueños. Solo que es eso, un sueño, es algo irreal. Y dirás, bueno, yo veo que algunas personas pues tienen esta vida de sueño, ¿verdad? Tienen fama, tienen éxito profesional, tienen viajes, son famosos en las redes sociales, tienen influencia en revistas, son gente de portada. Y bueno, decimos, nuestras vidas estamos muy lejos de todo eso. Bueno, pues tú y yo no sabemos realmente qué hay detrás de las luces, qué hay detrás de las cámaras, cómo viven su vida, cómo, si tienen hijos, si tienen un matrimonio, si no lo tienen. Y muchas veces nos dejamos seducir y deseamos esa clase de vida, a pesar de que hemos visto a muchas personas fracasar, porque muchas personas han quedado muertas tristemente por sobredosis de drogas, buscando una identidad, buscando propósitos. Otros se han suicidado por no encontrar el propósito para sus vidas, a pesar de tener éxito, de acuerdo con las filosofías humanistas de este mundo. Ellos han quedado realmente muertos, han atentado contra sus vidas a través del suicidio, a través de las sobredosis, han quedado vacíos. Muchos terminan en hospitales psiquiátricos tratando de buscar quiénes son, de dónde vienen y a dónde va. Y bueno, queremos vidas así porque nuestra naturaleza pecaminosa pues nos demanda satisfacción con los intensos placeres que este mundo ofrece. Pero dejando a un lado, dejando de mirar un poco las personalidades del medio artístico, literario, cultural, te invito a que mires tu propia vida. Miremos nuestras propias vidas. ¿Qué estás edificando tú? ¿Qué estás edificando en tu vida? ¿Cuál es el propósito que tú tienes por el cual te levantas cada mañana, sales a trabajar, o por el cual te levantas cada mañana, te quedas en casa a administrar tu casa, a hacer todas las labores que necesitas hacer para que tus hijos puedan tener pues comida, para que puedan tener su ropa al día, administras una casa? ¿Cuál es el motivo? ¿Tienes identidad? Tener las respuestas a estas dos preguntas de saber mi identidad, saber de dónde vengo, saber cuál es el propósito de mi vida, es conocer la voluntad de Dios. Estas respuestas a estas preguntas te van a guiar a conocer cada vez más y más la voluntad de Dios. ¿Y qué necesitamos? Pues el Salmo 100 en el versículo 3 nos dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. En Eclesiastés 3:11, el rey más sabio del mundo, del cual no habrá más sabiduría, porque Dios le dijo que después de él no iba a haber nadie más sabio que él, el rey Salomón escribió: todo lo hizo hermoso en su tiempo, refiriéndose a Dios, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y sí, fuimos creados por el Dios Todopoderoso. Él ha puesto eternidad en nuestro corazón. Es por eso que tenemos esa insatisfacción en el alma que solamente la persona de Jesucristo puede llenar. Te has de pronto encontrado vacío, que quieres el carro, ya lo tienes, ahora quieres el del siguiente año, que ya tienes el iPhone 5000, ahora quieres el 5001, que ya tienes la televisión de quién sabe cuántas pulgadas, pues quieres 3 pulgadas más. Esta insatisfacción que experimentas es a causa de que Dios ha puesto eternidad
en tu corazón ha puesto eternidad en tu vida sin que alcancemos a comprender, y solamente puede ser saciada a través de conocer a tu Salvador, a través de tener las respuestas a estas 3 preguntas: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Que tienen que ver con tu identidad, que tienen que ver con tu propósito para el cual fuiste creado, para el cual fuiste creada en esta vida. Y no podemos entender a Dios. Nosotros no podemos meternos en la mente infinita del Dios eterno, del Dios infinitamente sabio, del único y sabio Dios. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que necesitamos? Humillar nuestra mente, porque nosotros tenemos una mente finita. Una mente que se termina cuando cerramos los ojos a esta vida, pero Él es eterno, Él es eterno. Necesitamos humillar nuestra mente y nuestro corazón y nuestra voluntad para que Dios mismo pueda guiarnos al centro de su voluntad. Y es por eso que a lo largo de la semana estaremos repasando esta respuesta. ¿Cuál es la voluntad de Dios a nuestras vidas? Vamos a responder de acuerdo a la Escritura. Recuerda, nosotros confiamos en la Escritura, no tenemos pensamientos humanistas, no usamos de una influencia de filosofías humanas. Nosotros confiamos en la sola Escritura, la sola palabra de Dios. Y ahí, en la palabra de Dios, es que encontramos esta respuesta. No quieras encontrar esta respuesta en una revelación especial. No va a venir así bajando del cielo, así con unos brillos. No vas a ver luces, no vas a tener sensaciones. Necesitas venir a la palabra de Dios. No necesitas que alguien te esté diciendo la voluntad. Dios me dijo, capítulo y versículo. Tú necesitas venir a la sola Escritura. Tú necesitas confiar en la suficiencia y en la autoridad de la hermosa palabra de Dios. Vamos a ir a un corte y enseguida vamos a regresar con más de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte, ya estamos de regreso. Estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Nos hacemos muy seguido esa pregunta, sobre todo cuando estamos confundidos con las filosofías de este mundo, cuando estamos siendo arrastrados por vientos de doctrinas diferentes, cuando nosotros estamos siendo arrastrados por estos falsos maestros que usan con astucia la artimaña del error. ¿Para qué? Para decirte, yo te voy a profetizar, yo te voy a decir lo que Dios dice. Y siempre que hablan de esas cosas, hablan, fíjate, nunca te hablan de que obedezcas, nunca te hablan de que te arrepientas, nunca utilizan un verso en el contexto bíblico para decirte y llamarte al arrepentimiento. Siempre te van a hablar de los deseos de tus ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de esta vida. Van a hablar de carros, van a hablar de coches, van a hablar de éxito, van a hablar de dinero. ¿Cómo puedes tú pensar y creer que de pronto es una de sus frases favoritas? Porque yo lo he escuchado decirlo, he estado ahí cuando dicen, fíjate en tu cuenta de banco, ¿cómo va a crecer? ¿Cómo va a crecer una cuenta de banco si tienes un salario? Es ilógico, es simplemente palabras que te envuelven, palabras que te hacen confiar en ilusiones que no existen. Entonces, cuando tú estás viendo el Evangelio de Jesucristo a través de todas estas ilusiones, pues para ti no tiene sentido que te diga la carta a los Efesios, no seas insensata, sino entiende cuál es la voluntad de Dios. Cuida tu manera de vivir, no vivas como necia, vive como sabia. Es un choque, perdón, Dios es amor, ¿cómo que me está diciendo necia? ¿Cómo que me está diciendo insensata? Sí, Dios es amor, pero el amor contiene verdad y la verdad está en su palabra. Y 1 Tesalonicenses nos dice que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Y esa es la primera parte. Tú necesitas saber si has nacido de nuevo, si estás viviendo este proceso de santificación del que Jesús le habló a Nicodemo y le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Si tú realmente no sabes si has nacido de nuevo, pues entonces sí te va a ser muy difícil identificar la voluntad de Dios. Porque alguien que no ha nacido de nuevo está solamente con un falso evangelio. Un evangelio que no salva, un evangelio que es solamente guiado hacia los deseos de los ojos, hacia tu codicia, hacia tus sueños. Y no es que no tengas sueños, es que Dios tiene un propósito extraordinario. El único sabio Dios tiene un propósito extraordinario para tu vida. Lo quiere llevar a cabo, quiere usar tu vida para su gloria. Imagínate, qué mayor éxito que
tu vida sea usada para su gloria. El apóstol Pablo, con toda la sabiduría que tenía, fariseo de fariseos, en una de sus cartas, segunda de Corintios, saca todas sus credenciales de todo lo que era y dice, todo eso lo tengo por basura, con tal de conocer a Jesucristo, la excelencia de conocer a mi Señor. ¿Qué mayor propósito en la vida quisiéramos? Y si para ti esto es un choque en tu mente, en tu corazón y en tu proyecto de vida, pues muy seguramente no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo y necesitas entrar en este proceso de santificación. Y vamos a hablar de qué y en qué consiste el proceso de santificación para que tú puedas saber la voluntad de Dios para tu vida. Te encuentras muchas veces confundida. ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Cuál? Bueno, la primera parte es que Dios nos llama a santificación. Dios nos llama a no ser insensatos. Dios nos llama a no ser necios. Dios nos llama a ser entendidos de su voluntad. Y para entender su voluntad necesitamos su palabra. Necesitamos su palabra. Tú, para entender la voluntad de Dios, no necesitas de que una persona venga a decirte, aunque Proverbios dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero esa multitud de consejeros tiene que venir a la palabra afirmando una verdad, no así de que yo creo, yo pienso, yo siento. No, esas son emociones. Y si estás en medio de consejeros que yo creo, yo pienso, yo siento, estoy recibiendo, y no te dicen que reciben realmente un texto en el contexto, pues es muy dudosa la procedencia, ¿verdad? Pero bueno, hablando de la palabra santificación, ¿qué quiere decir santificación? Santificación implica estar separados para Dios, estar apartados para Él. Y en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, en esta iglesia que tenía muchos dones, pero que sin embargo estaba siempre pues llena de carnalidad y todo eso, el apóstol Pablo dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Entonces, el poder de Dios en el proceso de santificación es vital, porque sin el Espíritu Santo pues vamos a darnos cuenta que no hay un proceso de santificación. Necesitas haber nacido de nuevo, necesitas tener el poder sobrenatural del Espíritu Santo en tu vida. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él están ustedes en Cristo. ¿Por qué? Por el Evangelio. Mas por el Evangelio están ustedes en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Fíjate, sabiduría, justificación, santificación y redención. Estas tres partes. La justificación viene cuando recibes el perdón de tus pecados, eres justificada, eres declarada inocente por medio de Jesucristo, no porque lo seas, sino por su gracia, porque Él te otorga el perdón de tus pecados. Santificación, que es este proceso en donde nosotros venimos, damos una vuelta de 180 grados, caminamos en el sentido contrario, comienza a ser afectada nuestra manera de pensar, las convicciones por las que nos regimos comienzan a cambiar, y este proceso de santificación afecta desde luego nuestra manera de vivir. Y la redención, que es cuando Jesucristo regrese o cuando tú cierres los ojos a esta vida. Y 1 de Pedro dice que fuimos elegidos según la presciencia. ¿Qué quiere decir presciencia? No presencia. Presciencia, según el plan de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Esta es la salutación que hace el apóstol Pedro en su carta, ¿verdad? Dice, elegidos fuimos según la presencia de Dios, según el poder de Dios, según lo que Dios ya había decidido de antemano. Y dice, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para tu mejor vida ahora, para cumplir tus sueños. No, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz les sean multiplicadas. Y debido a la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas, entendemos que fuimos apartadas para Dios, fuimos apartadas para esta obra de gracia que opera en un cambio de convicciones, un cambio en nuestra manera de pensar. Como resultado, pues esto va a afectar tu manera de vivir. ¿Cómo es que tomas tus decisiones?
tomas decisiones así como que el que creo, yo siento, eres arrastrada, tomas un poquito de la filosofía humanista y pretendes acompañarla de espiritualidad en la Biblia. Ahí no hay un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento implica solo la Escritura. Y como hablamos, ¿verdad? Comenzamos a tener congruencia entre lo que decimos y hacemos. Y en Romanos 6:19 dice Pablo, habla en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. ¿Te das cuenta? Es una decisión personal, una decisión de gratitud, una decisión de pensar, Jesucristo lo pagó todo por mí. Yo no puedo seguir obstinadamente entregada a la impureza, entregada a la maldad. Tengo que ofrecer y rendir todo esto a la justicia que me lleve a la santidad. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. O sea, cuando éramos esclavos del pecado, pues ¿qué justicia iba a haber? O sea, seguíamos la injusticia y estábamos entregados ahí. Dice, ¿qué fruto cosechaban entonces? Cosa que ahora los avergüenza y que conduce a la muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado, se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Esto no sucede hasta que eres liberado. Lo que dice este texto, Romanos 6:22, ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, son dos cosas. Puedes ser liberado del pecado y regresarte, pero te has puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Primera de Tesalonicenses 4:3, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Te das cuenta? La santificación conlleva una acción que afecta tu vida, una acción que afecta tu manera de pensar, convicciones, manera de vivir. Que cada uno, dice, aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios, y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto, como ya lo hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por toda la Biblia habla de santidad, de estar apartados para Él, de una vida congruente. Tú no puedes decir, Dios es amor, me acepta como soy y sigo haciendo lo que yo quiero. Ese no es un nuevo nacimiento. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y ya regresamos con más de cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Dios nos llama a santificación. Vamos a ir a un corte y regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso. Estamos hablando de cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, la voluntad de Dios es eso, que nosotros entremos en este proceso de santificación, que sepamos que estamos apartadas para Dios, que sepamos que ahora tenemos una esperanza diferente a la que teníamos antes. Nuestra esperanza antes de conocer a Cristo era solamente aquí y ahora. Vivíamos frustrados, insatisfechos, infelices, aunque tuviéramos el éxito de acuerdo a los moldes de este mundo. Pero ¿qué sucede cuando viene Jesucristo a nuestras vidas? Bueno, Jesucristo viene a nuestras vidas, se revela como el único y sabio Dios, se revela como el único mediador entre Dios y los hombres, se revela a tu vida y te muestra que le necesitas, te muestra que necesitas el perdón de tus pecados, que Dios nos hizo con eternidad y que quiere que tú pases esa eternidad en la presencia de Cristo. ¿Qué sucede cuando rechazamos este mensaje? Bueno, pues este mensaje, de acuerdo con lo que dice Juan capítulo 3, dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. Entonces necesitas saber si la luz te está alumbrando. Jesucristo no te quiere dejar así, frustrado, sabiendo que no puedes, sabiendo que hay todas estas clases de impurezas en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida. Él quiere limpiarlas y ha venido a eso. Él vino a eso. Él vino a deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Él a eso vino y por eso fue a la cruz. Y cuando nosotros reconocemos esto, comienza este hermoso proceso de santificación, que sabes que no se acaba nunca, porque tienes una naturaleza pecaminosa. Tú podrás decir, tengo muchos años de ser cristiana, pues yo te preguntaría, ¿cómo estás progresando en tu proceso de santificación?
¿Eres ya más parecida a Jesucristo? ¿Te pareces más a Él? Tu proceso de santificación está trayendo como resultado amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. El fruto del Espíritu en el proceso de tu santificación es algo constante que es visible a tus hijos, es visible a tu esposo. Te has conformado a ser nada más parte de yo soy cristiana, como si pertenecieras a un partido político. Recuerda, ser cristiano no levanta una institución. Ser cristiano implica levantar el nombre de Jesucristo, que donde quiera que tú vayas, así como Pedro y Juan llevaban el grato olor a Cristo, se les notaba que habían estado con Jesús. Ellos decían que la gente reconocía, en el capítulo 8 de Hechos dice que la gente reconocía que ellas eran sin letras y del vulgo. Sin letras quiere decir ignorantes, no habían estudiado, no tenían carreras profesionales, no eran filósofos de la época, eran humildes pescadores. Sin letras. Del vulgo, que eran personas comunes, o sea, no representaban la alta sociedad. Pero, el pero es increíble, los peros en la Biblia te dicen mucho, pero sabían y se les notaba que habían estado con Jesús. ¿Se te nota que estás con Jesús en tu proceso de santificación? ¿Te importa que Jesús se sienta cómodo con tus pensamientos? Dicho sea de paso, esta mañana leía en uno de los salmos: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Cómo estás en esa meditación de tu corazón? ¿Cómo están los dichos de tu boca? ¿Se nota que estás con Jesús? Se nota, te das cuenta cómo el proceso de santificación no es solamente para los nuevos creyentes. El proceso de santificación es para todos y necesitamos caminarlo cada día, porque nuestra naturaleza pecaminosa contiene ese viejo ropaje que necesitamos revestir de Cristo cada día. Y recuerda, 1 Tesalonicenses 4:7, Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad. Y cuando piensas en impureza, inmediatamente lo conectas con impureza sexual. Sí, pero hay otra clase de impurezas, como es el siempre estar pensando mal de los demás, como es el murmurar en tu mente y en tu corazón acerca de los demás. Quizás ya no criticas con otra persona o ya no murmuras con otra persona, pero ¿qué tal contigo misma? Necesitas reprender todos esos pensamientos. Ahora, si estás metida en esa sociedad con alguna amiga en donde te reúnes y estás criticando a los demás y estás murmurando a los demás, pues bueno, no fuiste llamada a ese tipo de impureza, fuiste llamada a la santidad, Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos esa debilidad y necesitamos rendirlo delante de Dios. Y yo me incluyo, no solamente ustedes, o sea, yo tengo la misma necesidad de Dios y la misma debilidad que puedes tener tú. Y la única diferencia es este proceso de santificación. ¿Qué tanto te importa agradar a Dios? ¿Qué tanto te importa que sean gratos los dichos de tu boca y la meditación de tu corazón delante de Dios? ¿Cómo estás en la relación matrimonial? Se requiere perdón cada momento que estamos juntos, porque somos dos pecadores y dos pecadores producen mucho pecado. Entonces, cuando estos pecadores están en ese proceso de santificación, el pecado va siendo menos y vamos teniendo más este corazón considerado, este corazón perdonador. Y nosotras tendemos a sentirnos siempre más espirituales que nuestros esposos. Nosotras sí leemos la Biblia, nosotras sí oramos, nosotras sí queremos ir a todo lo de la iglesia y ellos no. Mucho cuidado con eso. Estás teniendo un altísimo concepto de ti misma. Y sabes que si tienes esos deseos es por la gracia de Dios. No vienen de ti, proviene completamente del Espíritu Santo en ti. En ti no estarían esos deseos, en mí no estarían esos deseos. Y necesitamos tener en este proceso de santificación, ir muy profundo en nuestra vida diaria. Recuerda, el proceso de santificación afecta tu manera de pensar, afecta tu manera de vivir, afecta tus convicciones. Hebreos 12:14 dice: sigan la paz con todos. Y todos incluye tus hijos, tu esposo principalmente, porque puedes seguir la paz con la gente de la iglesia y en tu caso un desastre, ¿no? Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Sin la cual nadie verá a Dios. Te habrán podido profetizar muchísimas cosas, pero sin santidad
temo decirte que no podrás mirar a Dios sin un corazón regenerado, sin un nuevo nacimiento, sin un cambio de dirección en tu vida. Si tú vas cada domingo a llorar y llorar con horas y horas de alabanza y canciones y no se abre la palabra de Dios, necesitas analizar si realmente está siendo lavada por la palabra de Dios. Efesios 5 dice que, usando la ilustración de una esposa, dice que la iglesia es esta novia hermosa que Jesucristo lava con la palabra. Con la palabra. Como iglesia somos esa novia que Él está lavando, está desmanchando para presentársela sin mancha y sin arruga, ¿verdad? Sin mancha y sin arruga y sin ninguna de esta clase de inmundicia. Él te quiere lavar, Él quiere hacer todas estas cosas. ¿Cómo lo hace? ¿Por sensaciones, por emociones, por gritos, por profecías? No, lo hace con su palabra. La palabra de Dios es suficiente. Recuerda, la palabra de Dios tiene autoridad, es clara, tiene mucha claridad. ¿Qué parte de Dios no nos llamó a impureza, sino a santidad? No es clara. Eso es muy claro, ¿verdad? Tiene autoridad, tiene claridad, ¿verdad? Tiene suficiencia. Es suficiente. Es suficiente para que tú y yo respondamos en amor, humillemos nuestra mente, humillemos nuestro corazón y digamos, sí, Señor, sí, Señor. Entonces, así, ¿verdad? La santificación es el estado predeterminado por Dios para los creyentes. Es un estado que Dios ya quería y que diseñó para que los creyentes entráramos en este estado de gracia, en este estado de fe al que Él nos llama y que consiste en un persistir día a día, en nuestro día a día, cada día. Cada día caminamos en fe, cada día caminamos en gracia, cada día ponemos en manos de Él nuestra vida y rendimos y humillamos nuestra mente. Señor, a mí me gustaría que fuera la vida así, pero tu palabra dice, entonces ahí comenzamos a rendir nuestra mente, a humillar nuestro corazón y entonces comenzamos a tener esta hermosa relación que entra, este hermoso proceso de santificación que entra en nuestro corazón por la fe en Jesucristo. Sin la fe en Jesucristo es imposible un proceso de santificación. Podrás encontrar gente moralmente correcta, pero no quiere decir que sea santificada, no quiere decir que sea salva. ¿Qué eres? ¿Una persona moralmente correcta? ¿O realmente estás en este proceso de santificación al cual Dios nos llama? Nos llama a santificación, nos llama a abandonar toda inmundicia, nos llama a ser apartados para Él, a ser un pueblo diferente, un pueblo celoso de buenas obras, que haga la diferencia en medio de tanta filosofía humanista, en medio de un falso evangelio, de falsos predicadores. ¿Cómo está tu luz? Vamos a ir a un corte y ya regresamos. Estás en Buenas Nuevas, en el hogar de la fe y la esperanza. Gracias por quedarte. Estamos hablando de la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿Sabes cuál es su voluntad? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes de dónde vienes? ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes cuál es el propósito de tu vida? Mira, te voy a leer en Hechos 26 cómo Jesús mismo le dijo a Pablo cuál era el propósito de su vida, ¿verdad? Y para qué lo había llamado. En este encuentro que él tiene con Jesucristo, pues Él le revela su identidad, le revela su propósito. Hechos 26:14 dice que habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Nosotros necesitamos saber eso. ¿Quién es Dios? La primera pregunta que Él le dice es: ¿quién eres, Señor? Tú podrías preguntar en tu oración: Señor, ¿quién eres? No importa si tienes, vuelvo a reiterar, 5 años, 1 año, 1 mes, 20 años, 30 años de cristiana. Cada día tenemos que preguntarle: ¿quién eres, Señor? Es el infinito Dios. Infinito. Mi mente no alcanza a entenderlo. No puedo decir: yo ya tengo 25 años, 30 años, ya me lo sé todo. No, esa tiene que ser nuestra pregunta constante: ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, ponte sobre tus pies, porque para esto he parecido a ti. Y ahí viene, ¿para qué?
para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en las que me apareceré a ti, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, fíjate, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Este perdón de pecados y esta herencia entre los santificados es solamente para aquellas personas que se rinden, que saben que necesitan ser perdonados, que saben que necesitan la fe en Jesucristo. Léelo muy bien, por la fe en mí, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe que es en mí. Jesucristo mismo le está dando el evangelio a Pablo, un hombre fariseo de fariseos, un hombre que había memorizado todo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Para ser fariseo tenía que haberlos memorizado. Un hombre que podía decir, yo ya me lo sé todo. Pues no, le dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo humilla tu mente. Es por eso que él dice, todo eso lo tengo por basura. Lo tengo por basura. Por el incomparable valor de conocer a Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Inclúyelo en tus oraciones. Incluye cada día quién eres, Señor. En otra narrativa, cuando él relata su encuentro con Jesús, ahí mismo, en el mismo libro de los Hechos, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Dios es el más interesado en decirte y en revelarte su voluntad. En 1 Corintios 6, Pablo escribe un texto muy fuerte y yo espero que tú y yo podamos encontrarnos en esta lista. Encontrarnos en esta lista de tal manera que podamos apreciar el valor de la cruz. No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos. Mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y el ingrediente, y por el Espíritu de nuestro Dios, el Espíritu Santo en ti. ¿Has nacido de nuevo? Porque ¿sabes qué? La santificación tuvo un costo. Tuvo el costo de la sangre de Jesucristo. Colosenses 1:21. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora les ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permaneces fundados y firmes en la fe y sin moverse de la esperanza del evangelio que han oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Te das cuenta? La muerte de Jesucristo, su resurrección, es para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles. Que cuando lleguemos al juicio Dios no tenga nada que reprocharnos, porque el abogado está ahí diciendo, yo pagué por él, yo pagué por ella, por mi vida, mi muerte, mi resurrección, porque él creyó en mí, porque él me hizo Señor de su vida, porque él en el proceso de santificación quería hacerme agradable. Porque él en el proceso de santificación, ella en el proceso de santificación, dio una vuelta de 180 grados, caminó en el sentido contrario y dedicó su vida a agradarme a mí. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y para la cual el único título que tiene es la muerte de Cristo. Por la muerte de Cristo es que nosotros tenemos entrada, por la fe en Jesucristo. Necesitamos fe. Mira, de todos modos necesitas fe para creer en las mentiras que crees. Ahora, esta fe te va a llevar a un cambio de vida, a un cambio de mente. ¿Sabes qué? Vas a vivir satisfecha.
sabiendo que tienes identidad, sabiendo que tienes propósito, sabiendo que Dios te creó para su gloria. Y su gloria no es cualquier cosa, es la gloria de Dios para hacerle visible, para que muchos crean que Él es el Dios verdadero, el único y sabio Dios, para que reflejes su carácter, para que cuando el mundo te vea diga, yo quiero conocer al Dios de ella, para que cuando te vean los que te conocieron antes digan, yo quiero conocer a ese Dios que le dio esta transformación a este hombre, a esta mujer. Pero ¿sabes qué? Si tú escuchas estas palabras, si tú dices, bueno, pues más o menos ahí la voy llevando. Hebreos 10:26 nos dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensas que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? No podemos pecar voluntariamente sabiendo la verdad. Necesitas hoy darte cuenta de estas realidades. Necesitas hoy pasar por un escáner en tu corazón. ¿Cómo estoy en mi proceso de santificación? ¿Yo elijo lo que está bien, lo que está mal? ¿O es la Escritura? ¿O es la Escritura? Recuerda, nosotros en la Reforma Protestante protestamos solo la Escritura, solo la fe, solo Cristo, solo la gracia, solo Dios. Entonces, si te dices parte de la iglesia cristiana, de la iglesia protestante, necesitas fundamentar tu vida en solo la Escritura. Y la Escritura es la que te va a guiar a la verdad. Hebreos 13:12. Por eso también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, sufrió fuera de la puerta de la ciudad. Para santificarlos, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, derramó su sangre. Fue a la cruz del Calvario. ¿Te das cuenta? El mensaje de la cruz no tiene que ver con tu mejor vida ahora. El mensaje de la cruz tiene que ver con el perdón de tus pecados, con Cristo pagando el precio de tu santificación. Por eso no podemos tener el proceso de santificación como, ay, poco a poco. Uno tiene sus debilidades. No podemos estarnos justificando de esa manera. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar, necesitamos decirle, Señor, sí, soy un fraude en mi vida. He sido un fraude como cristiana, pero ahora quiero de verdad. Quiero de verdad. Si es así tu vida, si tu vida es un constante pecado, una constante inmoralidad, un constante fracaso, necesitas saber si realmente has hecho una decisión. Porque una decisión sincera te lleva a la santificación. Y el Espíritu Santo te guía a tener temor de Dios. El Espíritu Santo te guía a este proceso hermoso en donde te hallarás plena. El único proceso de santificación que el Espíritu Santo da, que no satisface tus deseos de la carne, sino que te da el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Ese es el carácter de Cristo. ¿Qué carácter refleja tu vida? Ahí podrás encontrar y evaluar el proceso de santificación, si no has nacido de nuevo o si has hecho la decisión más importante de tu vida. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más de Creciendo en la Gracia. Y bueno, vamos a orar para concluir esta emisión. Oramos, acompáñame por favor en una oración para finalizar esta conversación acerca de lo que la palabra de Dios dice con respecto al proceso de santificación. Señor, ayúdanos por favor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo pido, Señor, de tu gracia, de tu misericordia, que al pasar la luz de la palabra de Dios en nuestros corazones podamos hallarnos arrepentidas, confesando nuestros pecados, sabiendo que tu sangre nos limpia. Gracias, Padre. Te damos muchas gracias por tu obra de gracia y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarme. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Hasta mañana.